Y por eso hicimos la evaluación más importante de la historia. 1.700.000 jóvenes, chicos, aceptaron evaluarse en todo el país, primario y secundario. Y ahí quiero felicitar a las familias, a los docentes, a los chicos por este resultado. Y por haber tenido el coraje, porque así como la verdad nos conecta con la honestidad, la educación también nos conecta con la honestidad. Y la hicimos, ¿por qué? Por algo muy simple, porque queremos mejorar. La única manera de mejorar es saber dónde estamos parados. 7 de cada 10, repito, no tiene conocimientos básicos de matemática, y la mitad no comprende textos. Eso les impide hacer razonamientos lógicos, tener contenidos, herramientas, no solo para seguir estudiando, sino tal vez para trabajar. Y 4 de cada 10 alumnos del primario, sexto grado, que hizo la evaluación en escuela pública, no comprende textos. Sexto grado. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Y lo dije el 1 de marzo, que nuestra tarea, mi tarea, tiene que ser que todos los chicos, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades. Bueno, esto lo digo muy bien. La palabra entonces, la explicitación del presidente Mauricio Macri. Estamos con Agustina Blanco, que es directora ejecutiva de Educar 2050. Agustina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Bueno, el tema de educación es un tema multitarget, ¿no? Le interesa a los alumnos, le interesa a los padres, le interesa a todo aquel que tiene algo que ver con la vida familiar y académica. A ver, Agustina, ¿estos números son alguna novedad o esto de que nos cuesta a todos o les cuestan las matemáticas y que hay problemas de comprensión de texto? Me parece que lamentablemente no son diagnósticos nuevos, ¿no? No, no son diagnósticos nuevos, se vienen conociendo ya. O sea, digamos que este gobierno aplica lo que es la prueba Aprender, claro, lo que mañana supuestamente van a salir publicados los resultados, al menos de lo que fueron las evaluaciones censales del último año de primaria y del último de secundaria, pero digamos que ya tienen una trayectoria con lo que era el Operativo Nacional de Educación. Las ONE se vienen aplicando, claro, desde hace bastantes años. O sea, esto es una continuidad de la anterior. Esto es una continuidad con una gran diferencia, creo yo. Las ONE comenzaron aplicándose anualmente, luego fue bianualmente, después fue trianualmente, y además los resultados, que creo que está por ahí es la mayor diferencia, no se daban con una proximidad como es este caso, porque de nada nos sirve tener una evaluación y que a nivel sociedad no se conozca los datos. Entonces la prueba Aprender se prometió que se daban estos resultados, se están cumpliendo, fue discutida por varias cuestiones, porque lo que la prueba fue discutida. Sí, sí, fue discutida desde distintos sectores, porque algunos están a favor de lo que son pruebas estandarizadas, otros no. Sí. Pero creo que sí hay un acuerdo bastante generalizado en que todo país requiere tener lo que se hablaba, que es una radiografía más o menos clara para entender dónde estamos. Entonces me preguntabas de los datos, coinciden bastante con lo que venían siendo algunas otras cuestiones, por ejemplo la prueba internacional PISA, la prueba de la UNESCO, son bastante parejos por lo poco que se sabe hasta ahora de lo que está disparando el resultado de Aprender. Y perdóname una pregunta, digo, uno tiene modelos de país donde uno puede decir, mira, acá es absolutamente distinto. Comprensión de texto, el 80% de los chicos entienden, más allá de que la escuela sea pública o privada, y te pregunto por algún modelo que puede ser Europa, Australia, ¿hay modelos que uno puede decir, mira, vamos por ahí que el resultado es otro? Definitivamente, y hay, por suerte, no solamente modelos de estos países a nivel países desarrollados, que desde ya que sí, sobre todo los países asiáticos, si uno quiere, son los que vienen mostrando una mejora sostenida y significativa en los últimos años. Corea me habían dicho, ¿no? Corea, el caso, bueno, Shanghái, tenés, te diría que de los 10 primeros del mundo, la mayoría son de los países asiáticos, y uno ahí de vuelta puede cuestionar, bueno, pero no son democráticos algunos, otros sí, en fin, hay diferencias culturales enormes, pero también están
los países escandinavos. El caso de Finlandia es un país que sigue siendo emblemático, aunque viene bajando un poquito por la cuestión de que tienen un sistema no solo de excelencia en términos de calidad, sino que es uno de los más equitativos del mundo y por supuesto en democracia, pero también podemos venir a la región. Y a ver. No tenemos ningún país que se destaque por su excelencia, pero sí tenemos países que vienen mostrando de vuelta una mejora sostenida. Bueno, Ecuador tiene un acuerdo por el cual el trabajo docente es un trabajo que no tiene permiso para huelgas, por ejemplo. Exactamente. Un servicio esencial. Exactamente. Que ha sido una paradoja con el tipo de gobierno a lo que fue Correa. ¿Qué pasó? No sé, no sé si tanto, si es una paradoja o es aplicar, digamos, el sentido común. Fue bastante porque la ideología muchas veces plantea el prejuicio de que la izquierda va a avalar los paros docentes y no necesariamente es así. Estoy de acuerdo. En Cuba me parece que tampoco hay libertad para hacer huelga y está... Estoy 100% de acuerdo. Bueno, es uno de los mejores sistemas del mundo. Y el tema seguridad, si vos mirás los números de Cuba y la Unión Soviética, perdón, de Cuba y Estados Unidos, son números parecidos en cuanto al rigor de la policía, por ejemplo. Pero volviendo un poquito a Latinoamérica y para tratar de, creo yo, entender un poco el contexto, el caso de Cuba, de vuelta, es un caso extraordinario, porque en términos de economía bien sabemos dónde están y en términos de calidad educativa respecto a lo que los chicos aprenden, es buena. Es un país, un país de avanzada en términos de su sistema educativo. De vuelta, no es democrático. Entonces es distinto, es más fácil bajar ciertas normas, ¿no? Y que se cumplan. Es más fácil decir no existe el paro, está prohibido. Sí, pero en los países democráticos no queremos pero eso. La capacidad para que el chico aprenda matemáticas, para que aprendieran, porque a mí también me costaba mucho, digo, eso debe ser una magia que va más allá del sistema, me parece, ¿no? O un secreto. No, yo creo que no hay secretos, lo que sí es lograr un sistema de alta calidad, reconozcamos que es un emprendimiento de altísima complejidad. Claro. ¿Qué tiene, por ejemplo, cuáles son, a nuestro entender, de esto creo yo, de varios que se dedican a la educación? Probablemente el núcleo de esta cuestión tiene que ver con la formación docente. Y a mí, acá me gusta hacer una clara distinción entre todo está en manos de los docentes por cuestión de ellos y por eso un sistema anda bien o mal, o es una cuestión del sistema. ¿Qué tipo de servicio de formación se les ofrece? ¿Cómo se entiende lo que el mundo necesita? Agustina, los datos que dio recién el presidente y el ministro Bullrich, ¿hay alguna referencia? Porque son datos, la verdad, que son dramáticos, pero tampoco hay un dato para contrastar, o sí hay un dato, es decir, se ha deteriorado la educación en tal punto, o ha bajado la calidad educativa en tal otro punto, porque lo que tenemos es una foto terrible, pero una foto terrible sobre lo que no hay con qué comparar, ¿no? Me parece que son varias las variables que deben ser puestas en profundo análisis. Una muy importante es lo que mañana la prueba Aprender va a disparar, que tiene que ver con el aprendizaje real de los chicos, el desempeño de los chicos. Y es muy importante entender que lo que el mundo debiera medir, Aprender intenta ir para ese lado, son las competencias. O sea, cuál es el nivel de comprensión lectora, cuál es el nivel de razonamiento matemático, en fin. No nos importa medir cuánto memorizan, cuántos países saben de memoria, ¿no? Sino las competencias. Bien. Entonces, en eso no es que estamos peor hoy. Argentina lo que muestra es casi una meseta total, te diría, de los últimos varios años en el secundario, y de hecho en primaria ha habido una muy, muy leve mejora, tan leve que algunos dicen que estadísticamente no es significativa. En otras cosas, vamos a reconocer lo que es. A ver. En términos de inversión de infraestructura, ha habido un esfuerzo extraordinario. Exactamente. En los últimos años. En los últimos años. Pero ¿qué pasa? Se hizo mucha inversión, como creo que comentó hoy el ministro, en términos de construir escuelas nuevas, pero no se atendió al tema de cómo se mantienen las escuelas. Entonces hoy hay un tema ahí. Entonces digo, hay varias variables. Lo que nosotros insistimos es, lo que no hemos visto hasta ahora, y acá es donde yo creo que el anuncio de hoy del presidente y del ministro, a mi entender, son un punto de inflexión a nivel país, es en este sentido. Lo que este sistema requiere es un cambio estructural. ¿Cómo es una nueva carrera docente? ¿Cómo generamos incentivos para los docentes? Desde ya queremos pagarles mejor, pero hay que revisar el sistema de ausentismo, de licencias, en fin. Es toda una cuestión más integral. Y recuperar un valor simbólico, que es el valor simbólico de la maestra normal nacional de hace 30 o 40 años, que era una figura que emanaba prestigio. Debiera ser una profesión altamente reconocida. Pero vuelvo a que de los anuncios de hoy va más allá de la prueba Aprender. Creo que el gran anuncio de hoy es que hay un proyecto de ley
que acaban de anunciar que va a entrar a discusión al Congreso. Congreso. No debiera quedarse solamente entre políticos, debiera discutirse con la sociedad civil, con los gremios. Ahora, Agustina, en donde todo esto una de las críticas que había de los que se oponen por ahí a esta prueba era que decían que no era lo mismo evaluar a un chico que va en una escuela lejos por las carencias que tiene que a uno que viene a una escuela privada de la ciudad. Pero lo cierto es que si uno quiere una educación equitativa en todo el país, es válida una prueba para poder comparar. Digo, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Desde ya, porque creo yo que lo importante es decir, fenómeno, está el dato, ¿qué hacemos con el dato? Porque el dato solo no sirve, ¿no? El tema tiene que ver con, entendamos la situación, busquemos las causas y busquemos un plan de acción para mejorar. Nosotros hablamos de cambio de sistema, no de mejora. Pero lo que decís, totalmente de acuerdo. Pero parte de poder comparar no es pensar, los comparamos de igual a igual, porque no es lo mismo una criatura que entra a los 5 años a una salita donde no viene con ningún tipo de bagaje cultural, ni haber leído una letrita, que aquel que entra por ahí con una historia de que la mamá le leyó cuentos desde que es chiquita. O manejando una tablet desde que tiene un año. Claro, ese es el tema. Pero entra una variable en donde se puede hacer un comparativo más equitativo, porque no es menor justamente cuál es el origen sociocultural de la casa, y entra en juego, y en una prueba de este tipo, ese tipo de información justamente se puede procesar para ver, por ejemplo, ¿es verdad que los peores niveles de aprendizaje se dan en todo lo que son las zonas de mayor carencia? ¿Qué hacemos como política al respecto? Claro. Ese es el pero, tema. a ver, un chico que entra... La última pregunta, Chávez. Un chico que entra y está en su vida con un teléfono celular, haciendo, digamos, pasando juegos, haciendo un montón de interacciones con su teléfono, y entra a un aula que está una maestra con una tiza y un pizarrón. Digo, ahí hay un punto, digamos, de disociación. Me alegro que esta pregunta ya está en la última pregunta. Ese es fundamental. Ese es el nudo del aburrimiento de los chicos. Y eso se repite hasta quinto año, ¿no? Pero entonces vuelvo a lo mismo. Si este proyecto de ley que entra al Congreso realmente va a la discusión de fondo, por eso digo, no necesitamos mejorar un sistema, porque estaríamos mejorando un sistema obsoleto. Tenés toda la razón, estamos 100%. Lo que necesitamos es pensar un cambio de cuál es la nueva educación, y nuestro sistema tiene que ser pensado, por eso los diseños deben cambiarse, los chicos no pueden seguir memorizando, el maestro no puede seguirse parando frente a un aula de banquitos uno tras del otro, cuando mientras la maestra anota hoy llueve, el chico hace así. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar un sistema? ¿Cómo se hace para cambiar un sistema en donde los docentes se formen para guiar lo que los chicos tienen que hacer, que es construir conocimiento y aplicar conocimiento, que es muy distinto a la forma que conocemos de cómo fueron formados nuestros maestros? Nosotros fuimos víctimas, no teníamos ni Wikipedia ni Google nosotros. Bueno. Pero una educación acorde al tiempo. Bueno, ella es Agustina Blanco, directora ejecutiva de Educar 2050. Le pregunté por qué 2050, porque piensan para dentro de 30 años, y me parece que hay que mirar con esa perspectiva, ¿no? Para que esto vaya cambiando, ¿no? La política de Estado de la educación debiera realmente pensar en eso, más que un gobierno. Agustina Blanco, muchas gracias. Al contrario, gracias. Ya seguimos. ARMD, Asistencia Respiratoria Mecánica Domiciliaria, es una empresa de larga trayectoria que brinda un completo servicio de cuidados domiciliarios con los más altos estándares de calidad. 4717-6001, 4717-2346 o www.armd.com.ar. Los fideos Molto tienen un secreto. Están hechos al mejor